Entrando en el tema de hoy, usted sabe, estamos en esta serie que hemos llamado Eventos Finales, además de que es un mensaje que quiero contextualizarlo, que no dejemos de tener un mensaje o un sermón, como le llaman algunos, una palabra para nosotros hoy. También dentro del mensaje estoy hablando de temas que tienen que ver con la venida del Señor. Algunos hay temas que en estos días me preguntó, pastor, yo no sabía que el Señor venía otra vez. Yo me quedé, bueno, es que hay que hablar de esto para que no se nos olvide, para que no nos perdamos de vista. El gran evento de la humanidad en los próximos días no es ni siquiera la Tercera Guerra Mundial, si la hay, si la alcanzamos a ver. El gran evento es la venida de nuestro Señor, el gran evento que estamos esperando. Amén. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, no podemos olvidarnos, no lo olvidaremos, Señor, que estamos aquí esperando tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre les digo, el fundamento del mensaje tiene que ser la palabra. No podemos, para los que se están formando como predicadores, no es que yo quiero decirle algo a la iglesia y busco un versículo que se justifique para lo que yo quiero decirle. No, no, no. Así no funcionan las cosas. La cosa funciona así. Aquí está la palabra y yo debo enseñar lo que la palabra dice, lo que está allí, lo que la palabra nos quiere enseñar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo va a utilizar esa porción que Él dio hace 2000 años, hace 4000 años, con anticipación para hablarme hoy, en el 2023, en el 2024, y hasta que yo esté vivo, Él seguirá hablándonos. El versículo que es el fundamento de esta enseñanza en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cielo, ayúdame aquí. Ok, y en Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, tenemos... Mientras tanto, yo voy recordándoles el contexto. Esta porción está en el Evangelio de Mateo, usted sabe, es el evangelio, un evangelio que está en el Nuevo Testamento. Mateo habla y presenta a Jesús como Mesías y está dirigido principalmente a los judíos mesiánicos o que ya habían recibido al Señor. Pero también es un testimonio para los que no conocían al Señor y Él muestra toda una justificación, todo una fundamentación de por qué Jesús, para los judíos que iban a ver esto, los judíos se convencieron de que Jesús era el Mesías. También esta porción que mi esposa va a leer tiene que ver con la etapa final del ministerio de Jesús sobre la tierra. Y entonces, como ya era la etapa final, Él comienza a preparar a sus discípulos para cuando ya Él no estuviera físicamente. Entonces ellos tuvieran este recurso, este instrumento, la palabra de Dios para enseñar a las próximas generaciones. Como yo les decía, Mateo no hace un relato cronológico, sino que lo que Él va recordando, Él los va juntando según la época, según el momento que Él estaba viviendo. Adelante, cielo. Ok, entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y Sí. pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondieron diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, gracias. Esta porción tiene algunos, ¿cómo decirlo? Son como varias imágenes sobre las que, o sea, yo pudiera sacar una sola de estas imágenes que él tiene aquí y pudiéramos dar toda la enseñanza, pero resulta que de todas formas esas hay que conectarlas para poder entender el mensaje que él está dejando en esta porción. Lo primero que quiero decirte es, recuerda, está hablando, este relato está dentro de los anuncios que él hace sobre los tiempos finales. O sea, él viene dando las señales, además de eso, da dos parábolas, que son las dos parábolas que vimos con anterioridad, que tienen que ver con cómo debemos estar preparados, cómo debemos administrar las cosas que Él nos ha dado, pensando en que en un día tendremos que dar cuenta de lo que hacemos. Al final, estos tres relatos, la parábola de las vírgenes, la parábola de los tres siervos y esta que está hablando hoy, que le llaman el juicio de las naciones, tiene que ver de nuestro comportamiento, porque algún día el rey, siempre habla del rey, va a venir y nos va a pedir cuentas por lo que tenemos, por lo que se nos ha entregado o por lo que estamos manejando. Al final, estos tres relatos hablan de lo mismo. Y saben una cosa, es interesante porque si tú miras en cualquiera de las, o mejor, los tres relatos tienen que ver con nosotros. Estos tres relatos a la larga nos tocan, nos desafían. Yo les decía en el principio, hay gente que está más interesado en cuándo va a suceder esto, y la señal, y apareció el anticristo. Y bueno, eso es importante. Pero lo más importante y a lo que él le dio relevancia no fue al cuándo, sino a cómo vivimos fielmente mientras esperamos esos eventos. Ahora, como yo siempre les muestro el cuadro, esto es clave porque según la etapa en la que está relatado todo esto que llamamos la segunda venida, es importante porque sabemos dónde va cada cosa. Yo les decía, Mateo no hace un relato cronológico exactamente, pero cuando nosotros vamos leyendo, cada parte nos va ubicando y así podemos hacer lo que se llama una buena exégesis, una buena interpretación y saber dónde estamos y cómo nos afecta y cómo interpretamos esa porción para cada una de las situaciones. Hay algo aquí clave que es el tema del juicio, ¿cierto? Porque nosotros creemos que cuando hablamos de juicio es un solo evento y que ya esto se acabó y ya. Pero la Biblia nos muestra varios eventos o varios juicios y cada juicio será juzgado una cosa diferente. El apóstol Randy nos habla de 7 juicios, eso se da en el Instituto Bíblico. Pero solamente hoy voy a hacer al final 3 como para ubicarnos. Si alguien me pudiera ayudar, alguno de los varones,
y pudiera acercarse a mi vecino muy cordialmente y decirle, puedes bajarle un poquito el, el volumen. De pronto Jorge, si te acerca, hermano, ayúdame ahí, que se oye en la transmisión. Yo siempre lo he hecho muy amablemente con ellos y ellos me lo bajan, porque es que se los olvida, creo que es ahí en la peluquería. Sí, ellos se emocionan y se nos olvida. Ellos me colaboran siempre que yo les pido el favor. Ok, entonces es importante cada una de las etapas, porque cada una de las etapas suceden algunos eventos y a veces hay gente que coge relatos y los interpreta aquí. Por ejemplo, el tema de las... Exacto, cuando vaya moviendo, me va moviendo la cámara. Por ejemplo, el Apocalipsis, los juicios, las copas. Entonces la gente vio las pestes ahora. Eso es la peste, es la copa tal. Hermano, esas copas serán en la época de la gran tribulación, en lo que se llaman los 7 años. Y en esos 7 años es que van a ser desatadas las copas, es que va a aparecer la bestia y el falso profeta y bueno, y todos estos señores. Entonces, según cada etapa sabemos dónde va cada evento y usted se va a dar cuenta por lo que yo voy a explicar en el día de hoy. Ahora, dice ahí, cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, eso ahí arranca en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el Señor venga. ¿Me entiendes? Y fíjate, todo eso lo hemos interpretado ahora. Y a veces lo interpretamos de una vez. No, es cuando Él venga. En el cuadro podemos ver la venida del Señor. Usted sabe, la segunda venida del Señor está compuesto por varios eventos. La gran tribulación, el rapto y lo que llaman allá el inicio del milenio. Entonces, ¿qué ocurre? Según entendemos por las Escrituras, la iglesia va a ser raptada y va a estar en esta zona. Y va a estar esta zona, que es en el cielo. En esa época vamos a estar en lo que se llama en las bodas del Cordero. Mientras nosotros estamos acá arriba, acá en la tierra va a ocurrir una gran tribulación como nunca antes se vivió sobre la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber la maldad desatada. Yo les decía, en Tesalonicenses dice que hay alguien que detiene toda esa maldad. Y eso hemos entendido, que eso que detiene que en la tierra no haya más maldad todavía, es, número uno, la iglesia. Porque llegará un momento en que la iglesia no estará sobre la tierra. Y entonces Satanás y todo ese poco de su Trinidad va a desatar toda la maldad sobre la tierra. A veces nos quejamos de todo lo que estamos viendo. Dios mío, esto se va a acabar, Dios mío. Bueno, en ese tiempo será todo peor, será insoportable. Entonces, ¿por qué va a ocurrir todo eso? Porque lo que detenía toda esa maldad, que era la iglesia, ya no va a estar. Ahora, ¿quién es el que está sobre la iglesia y en la iglesia, que realmente es el que detiene todo eso? El Espíritu Santo. La iglesia se va a ir y el Espíritu Santo con su iglesia acá. Ahora, no quiere decir, como preguntaba, y siempre también fue mi inquietud, ¿cómo así, si estamos todos acá, cómo así, y si el Espíritu Santo se va, cómo es que en la gran tribulación hay gente que se va a convertir? Por ejemplo, hay gente, el rato, lo que entendemos va a ocurrir esto, bueno, y dice, en un abrir y cerrar de ojos, como leímos también, como relámpago, todo eso va a ser rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú estarán dos, y uno de ellos, vamos a suponer, yo estoy viviendo en el Señor, yo recibí al Señor y estoy viviendo bien todo lo que dice su palabra, pero hay otra persona que escuchó, pero no obedeció, se burla de eso, yo no sé qué cosa, pero escuchó todo eso. Entonces viene el rato, abrir y
terremoto, y de pronto el que estaba viviendo bien desaparece y el otro se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa con el que se queda? Ay, entonces todo lo que me estuvieron diciendo y todo lo que predicaron era verdad. Entonces, la palabra que fue sembrada en esta persona en el tiempo de la gran tribulación se convertirá. Y además de otras cosas, porque realmente, según se explica, el tiempo de la gran tribulación es el tiempo del avivamiento, pero de Israel y de los judíos en toda la tierra. Por eso es que se habla de los 144.000 y bueno, todo eso que está ahí en Apocalipsis. Entonces, al lado de ellos se convertirá. ¿Y cómo se convierte en ellos? Porque el Espíritu Santo, que puede ir y venir, va a estar con nosotros, la iglesia del Señor acá, pero Él vendrá y honrará su palabra, y la palabra que fue sembrada en muchos de ellos, y la promesa del Señor. Eso no quiere decir que si el Espíritu Santo se va con nosotros y está acá, no pueda venir. Él puede venir y tocar a la gente, por ejemplo, los que están pasando por la gran tribulación, fortalecerlos, darle ánimo en medio de toda la persecución y de todo lo que habrá en esa época. Ahora, dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles. ¿Entendemos? ¿Cuándo será esto? Hay una etapa previa que es el rapto, la gran tribulación, pero la venida del Señor es al final de la gran tribulación. Por eso se entiende que cuando Él venga con los ángeles y con toda la iglesia y con todo lo que Él va a venir, va a haber una gran guerra, que es la famosa batalla de Armagedón, ¿cierto? De lo que tanto predican los testigos de Jehová. Bueno, esa es cuando Él venga y encuentre en la tierra la gran tribulación y todo esto. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Al final de la gran tribulación y antes del milenio. Antes del milenio. Ahora, esto es importante porque aquí está diciendo, cuando Él venga acompañado con todos los ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso. Y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo ahora? Estamos aquí. En la etapa, esta es nuestra era, lo que se llama la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Aquí estamos nosotros. Viene el rapto y nosotros nos vamos y vamos a estar acá. Y los que se quedan en la tierra van a pasar por la gran tribulación. Pero un día vendremos con Él, ahí la segunda venida. Él viene a establecer su reino sobre la tierra. Es importante esto porque Él viene a establecer su reino y va a gobernar. ¿Cuándo va a gobernar? En este periodo de tiempo que se llama el milenio. Por eso es que es importante saber cuándo va a ocurrir eso. Eso va a ocurrir antes del milenio. Antes no vamos a tener al Señor gobernando sobre la tierra. La gente, sí, el Señor es el que está gobernando. No. El tiempo de gobierno del Señor Jesús sobre la tierra, que todo ojo le verá, es en el tiempo del milenio. Antes, en esta etapa, ¿dónde está gobernando Él o dónde quiere gobernar Él? En nuestro corazón. En nuestro corazón, en la iglesia del Señor. Entonces, son eventos así. Entonces, cuando Él venga a establecer su reino, entonces, ¿qué será? Como dicen por ahí los políticos y la gente de gobierno, su primer acto de gobierno, ¿cuál es? Reunirá a todas las naciones de la tierra. Pero dice que los reunirá y separará las ovejas de las cabras. ¿Me entiendes? Ese es el sentido, eso se llama apologético de defensa. Cuando se habla de profético de los últimos tiempos, ahora se me olvidó esa expresión. Cuando se habla de la venida del Señor, escatología. Entonces, escatológicamente hablando, esta porción la ubicamos aquí y nos habla de ese momento en que serán separadas, pero dice que
traerá a las naciones, a las naciones. Entonces es importante porque ahí no nos está hablando de los otros juicios. Por ejemplo, hay un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, que está en Juan 14, del 10 al 12. Vamos a buscarlo, si alguien me ayuda por ahí, para no estar... 14, del 10 al 12. ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace... Romanos 14. No, Juan. No, Romanos 14. Sí. Dice, por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice, juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Sí, sigue un poquito más. Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Amén, hasta ahí. Entonces, fíjense, ahí Pablo es el que está hablando en la carta a los romanos, y Pablo está hablando de lo que se llama el tribunal de Cristo, cuando todos nos presentaremos, ¿cierto? Y seremos sometidos a juicio. Ahora, ¿qué tipo de juicio es el que está hablando ahí? ¿Qué le entienden ustedes que está juzgando Dios ahí? Exacto. Nuestras acciones. No está, ahí el juicio no es el tema de la salvación. ¿Me entienden? Ahí dice incluso en esta versión, ¿por qué juzgas a otro creyente? O sea, ese es un juicio para el creyente, para ti y para mí, ¿cierto? O sea, un día seremos juzgados todos, los creyentes. Ahora, hay otro juicio, que es el juicio o la decisión que toma alguien de salvación, ¿cierto? En el momento en que se le presenta el Evangelio, tiene la revelación de Jesús, el juicio de, ¿sigo a Jesús o no lo sigo? Ahí decidió la eternidad, ¿me entiendes? Pero luego viene, tú dijiste, yo decido la salvación, yo recibo a Jesús, entonces ahí paso a ser un creyente. Entonces, por ser creyente, tú eres salvo. Pero un día vas a ser también juzgado cómo te comportaste como creyente, ¿cierto? Ahora, también está lo que se llama el juicio de los incrédulos, que es lo que se llama también el juicio del gran trono blanco. Que ese está más adelante, es este que está acá. Este juicio del trono blanco, fíjense, el juicio del que está hablando Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, es aquí, antes del milenio. ¿Por qué? Porque serán juzgadas las naciones, todo reino. ¿Por qué? Porque Él va a gobernar. Es como si Él preparara todo, porque Él va a reinar. Pero el juicio del trono blanco, del que está hablando ahí en Apocalipsis, es acá, después del milenio. ¿Cierto? Porque uno se enreda. Entonces me gusta este cuadro porque me ubica. Cuando yo leo Apocalipsis en el capítulo 21, si no estoy mal, juicio del trono blanco, es acá, después del milenio. O sea, ahí serán juzgados incluso los que atraviesan el milenio. Porque Satanás también, aunque en el milenio Satanás está atado, Satanás dejó
la semillita ahí de la rebeldía. Entonces en este milenio se va a rebelar, no va a estar el diablo, pero aquí va gente a pecar, a mostrar su naturaleza pecaminosa. ¿Y cuántos realmente si son creyentes? Entonces ahí ellos serán sometidos al juicio final. Ahí habla de la segunda resurrección. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. La primera resurrección es pero la segunda es para muerte. ¿Okay? Entonces, esto como que nos aclara un poquito cómo son las cosas. Ahora, dentro de este paquete, de lo que él está explicando aquí, me gusta también porque hay una expresión, dice juicio. La palabra juicios es la palabra crisis. Y la palabra crisis es una decisión que tomamos. Nosotros, o sea, por eso es que no se aplica el tema de yo juzgo a Milena y ella es no sé qué cosa y no se comporta bien. Dice, no juzgues a un creyente. Pero la palabra juicio en sí es la decisión que tomamos. Por ejemplo, cuando yo veo el comportamiento de alguien, yo decido si lo imito o no lo imito. Ese es el juicio que me es permitido a mí, el que yo debo tener. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir, es que yo también, pastor, es que yo tuve un pastor que le gustaba la marihuana y como yo lo vi que le gustaba la marihuana y yo digo, fumar marihuana no es malo, pero ¿quién tomó la decisión? Yo, viendo un comportamiento malo. Y también, como pasa al revés, yo veo a alguien que tiene un comportamiento bueno. Yo decido si lo imito o no, ¿cierto? Y a veces, tristemente, ocurre al revés. Veo el buen comportamiento y a mí no se me da por decir, hombre, yo quisiera ser como tú en eso. Por ejemplo, tuve un hermano que tiene el compromiso de oración. Y yo veo al hermano que tiene el compromiso de oración, que se levanta todos los días temprano, que ora. ¿Y cuál debería ser mi decisión, mi crisis, mi juicio? Yo quiero ser como tú en oración, mi hermano. ¿Por qué cuando tú te levantas, por qué no me pegas una tembladita? Y juntos oramos. Mi hermano, ¿cómo haces tú para mantenerte así orando? Esa es mi decisión. Quiero aprender. Pero a veces mi decisión es todo lo contrario. Yo no quiero ser como ese que pasa rezando todo el día y a toda hora. Y mira, y tanto que reza y que ora, y mira que no sé. Ya tomé también mi decisión. ¿Cuál es mi decisión? Una decisión en sentido contrario. Decidí. Esa decisión la tomo yo todos los días. Cuando leo la palabra y sé lo que tengo que hacer y no lo hago. No, es que no me da la gana. Es que no me parece. Por ejemplo, esto, lo que estábamos hablando, o lo que estaba hablando doña Nelly sobre el dar. Eso lo decido yo. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros creemos en el dar por libertad. A nadie, ni yo, ni mi esposa llamamos todos los meses, Señor, hermano fulano de tal, veo aquí que usted no ha diezmado. Necesito que usted me informe cuánto se está ganando para ver si usted está diezmando lo correcto. Nosotros eso es una cosa entre el creyente y Dios. Cuando tú recibes tu provisión, tú decides si cumples lo que dice la palabra, lo que entiendes que dice la palabra o no. Ya es una decisión personal. Ese es tu juicio, tu crisis, es lo que cada día tú tomas la decisión de hacer. Y un día, por eso, como todo lo que estamos leyendo, un día por eso tú también serás juzgado. Como los talentos, como lo que Dios puso en tu mano, cómo los manejaste, ¿cierto? Ahora, si somos un poquito más celosos con esta porción tiene que ver precisamente para poder interpretarla adecuadamente y estrictamente, yo les vengo diciendo,
esta porción dice, cuando el Señor venga, ¿cierto? Cuando el Señor venga, y yo le estoy diciendo que eso es aquí. Esa expresión que está ahí es clave, ¿por qué? Porque yo les decía, Él va a establecer su reino acá. Pero también hay otra cosa que es clave. Él está hablando, dice, porque me vistes con hambre, me vistes forastero y no me diste de comer, no me diste abrigo. ¿De qué está hablando si realmente somos estrictos? Del pueblo de Dios que está en la gran tribulación. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, está, ¿cómo es que se llama? El primer ministro de Netanyahu. Me encuentro a Netanyahu. Vamos a suponer que el hermano Pedro no se fue con el Señor, sino que se quedó aquí, se acordó y se reconcilió con el Señor aquí en la gran tribulación. Y se encontró con Netanyahu. Entonces, hey, tú no eres Netanyahu, el que era primer ministro de Israel. Ven, ¿y qué haces por aquí? Netanyahu dice, no, yo no tengo para dónde coger y tal. Entonces le dice, vente para mi casa. Y te atiendo y te doy comida mientras encuentras cómo ubicarte. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, bueno, Netanyahu, nos vemos. Ta. ¿Cuál fue el comportamiento del hermano Pedro? El que dice ahí. Vio a alguien que era extranjero, que estaba necesitado, y le dio de comer, y le dio abrigo, ¿me entiendes? Está hablando precisamente de los que están en este proceso que va a ser el momento más duro. Exacto. Entonces, fíjate, como va a ser un momento tan crítico y tan duro, por eso, si tú lo hiciste con alguien, lo hiciste conmigo. Si lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Está hablando de este periodo. Ahora, hay un principio que está en toda la Biblia, porque en toda la Biblia el Señor dice, si tú le das, el que le da al pobre, le presta a Dios. También dice la Escritura que si das, recogerás. Que si ves a tu hermano con necesidad y le dices, hermano, Dios te bendiga, pero tú tienes ahí, estás encaletado. Dice, no, hermano, que pase trabajo, ¿quién lo manda? No sé qué, pero ese no es un comportamiento, el comportamiento que Dios está demandando de ti. Eso lo dice en toda la Biblia, ¿cierto? Pero esta porción, escatológicamente hablando, proféticamente hablando, está hablando precisamente en este periodo de gran tribulación, cuando dice la Escritura que el corazón de muchos se endurecerá. Y eso pasa. Por ejemplo, yo he visto gente que cuentan, por ejemplo, una vez en Barranquilla tuve la oportunidad de conocer yo estudié en el colegio alemán, entonces conocí gente que tenía ancestros alemanes y que pasaron por el holocausto. Y estaba contando la abuelita de una persona que yo conocía que ellos, por ejemplo, cuando estaban en el momento de la Segunda Guerra, y ellos encontraban un tomate, mi amado, encontrar un tomate, una cebolla, eso era oro puro. Y cuando ellos cogían ese tomate o esa cebolla, y eran, por ejemplo, 4 personas en la casa, y lo dividían en 4 pedazos. Y agradecidos se comían ese cuarto de cebolla, porque Dios había provisto. O sea, en momentos de guerra, de todas esas cosas, cualquier cosa que llega es un manantial, es un maná, una delicia, ¿me entiendes? Nosotros ahora que tenemos, no me gusta la cebolla, no me gusta el tomate, porque tenemos de sobra y nos podemos dar el gusto de que... Pero en esos momentos de dificultad, lo que te caiga, te lo vas a comer, ¿me entiendes? Será un manjar, esa era la palabra, un manjar. Una vez, en un momento de mi vida, cuando yo estaba, antes
12 años mi papá y mi mamá vivían juntos, en mi casa había provisión bastante y hubo una época en que había en excesos. Y a mí no me gustaba el mondongo. Mondongo. Yo no lo resistía. El olor cuando lo estaba me daban ganas de vomitar antes de los 12 años. Cuando mi papá y mi mamá se separaron, amados, que yo comencé a pasar trabajo en grandes cantidades. Llegué un día a donde había una amiga de mi mamá, ella era clienta de mi mamá tiene un salón de belleza y tenía muchas clientas adineradas, y una de esas como que se dio cuenta que estaba y nos invitó a almorzar, y el almuerzo ese día era mondongo. Mi hermano, pero tanta era el hambre que yo tenía ese día, que para mí eso me supo a gloria. Había otra cosa también, ella se llamaba, nunca olvido el nombre de ella se llamó Cecilia Correa, yo no sé si mi mamá se acuerda de ella. Esta señora Cecilia Correa era una señora, siempre vivía con un palo de cara así, y en la cuadra mucha gente no gustaba de ella, pero resulta que mi mamá, esa señora amaba a mi mamá. Y si amaba a mi mamá, amaba a sus dos pollitos, mi hermana y yo. Y nosotros vimos una dimensión del corazón de esa señora que nadie en esa cuadra conoció. Pero lo que quiero decirte es, porque ahí hay un mensaje también, hay gente que tú ves con un trozo de cara, con un palo de cara, y tienen un gran corazón. La vida las ha hecho así, poner como que una barrera, pero el corazón de esta gente es algo especial. Entonces, y la otra cosa es que en ese momento de tanta necesidad, lo que a mí no me pasaba, me supo a gloria. Desde entonces, mi hermano, yo como un mondongo como tú no tienes. En ese lapso de mi historia, fue donde yo aprendí a comer todo lo que se me atravesaba. Todo. O sea, hay cosas bueno, mi familia sabe que hay como 2 o 3 cositas que no como, que yo no pediría, pero si me las ponen yo me las trago también. Entonces, en ese periodo de necesidad, para mí fue periodo de gloria. Entonces, eso explica ese comportamiento en medio de la gran tribulación o en momentos de dificultad, porque lo más seguro es que si tú estás pasando trabajo, si las cosas están duras, ¿tú qué es lo primero que haces? No, señor, lo que yo tengo es para mi familia y punto, y la gente pasando hambre y no sé qué y tal, no, señor, eso nada más es para mí. Pero entonces ahí es cuando el Señor dice, los justos vieron la necesidad de otro y les dieron de comer, les dieron de beber, lo vieron forasteros. Es interesante porque en los últimos 50 años ha habido una movilización, una migración como nunca antes se ha visto sobre la tierra, por temas de desplazamiento, temas migratorios, lo que usted ha visto. Entonces, esto de que viste al forastero y lo recibiste y le diste y no sé qué y lo atendiste, eso cuando más se ve y se aplica es en estos tiempos donde estamos viendo todo eso. Es aplicable, pero vuelvo y digo, esto es una escena que es entendible en este momento de la historia, en este momento de la historia. ¿Ok? Entonces, en un momento de la historia donde Dios está juzgando cuál fue nuestro comportamiento, sobre todo con esos lugares. Y sabes, es interesante porque aún en este momento, yo te estaba hablando, la gran tribulación es el periodo de avivamiento del pueblo de Israel o de los judíos. Y en este momento, con el tema de la guerra, hay mucha gente que ha enviado provisión para ayudar a Israel en medio de la guerra. Y hay otros también que han mandado provisión para
para Palestina, ¿me entiende? Y ha ayudado a mucha gente. Yo no estoy diciendo que no se le ayude, pero ahí podemos ver a veces el comportamiento, y también la palabra nos habla cuál es nuestra actitud frente a Israel, no frente al gobierno, ¿me entiendes? Porque el gobierno o los gobernantes pueden cometer errores. Yo creo, personalmente creo que Netanyahu ha cometido unos excesos y unas barbaries, y él por eso dará cuenta, pero por eso que hace él, no Israel, él como gobernante, yo no puedo juzgar la nación de Israel. Y sí, porque Israel todos son unos asesinos, todos son unos no sé qué cosas. No, no, porque ese es el pueblo de Dios. Y la Biblia me enseña que tengo que orar por la paz de Jerusalén, porque tengo que orar por Israel, ¿cierto? Por la conversión de Israel, ¿me entiendes? Pero para mí, el comportamiento de Netanyahu, y no solo de Netanyahu, de muchos que han gobernado, pues no es como el que yo me esperaba. Y por cada cosa de esa, cada quien va a dar cuenta de lo suyo, ¿cierto? Pero yo no tengo que ponerme en la posición de juez. Ok. Ahora, hay otra cosa que está dentro de esto que también es aplicable a nosotros. La diferenciación que el Señor hace de lo que son las ovejas y las que son las cabras. Aquí es donde, aunque estamos hablando de un tiempo futuro que se va, hay un principio que también es aplicable a nosotros, ¿cierto? Porque así como el dar está en toda la Biblia, no solamente la gente tiene que dar en la época de la gran tribulación, no, toda la vida, toda la historia, el Señor nos ha enseñado a dar, pero también Dios nos ha hablado de cuál es nuestro comportamiento, ¿cierto? Si nos comportamos o como una cabra o como una oveja. Por ejemplo, ya llegando al final, y fíjate, precisamente dice, como un pastor separa las ovejas de las cabras. ¿Quién es el único pastor que tiene la capacidad realmente de hacerlo? El Señor. ¿Me entiende? Porque nosotros podemos fallar, ¿cierto? En hacer un análisis, en hacer un juicio equivocado. Bueno, entonces, porque por ejemplo, pero en la naturaleza, la Biblia nos habla más que todo del tema de las ovejas, habla muy poco del tema de las cabras, como para entenderlo, pero de la naturaleza podemos aprender algunas cosas. Ahora, es interesante porque Dios se presenta como el pastor de las ovejas, ¿cierto? El Salmo 23 está hablando de alguien que pastorea ovejas, ¿cierto? Incluso me gusta, ¿qué suena así? Ah, ok, pensé que era yo. Me llama la atención ahí mismo en Mateo, en el capítulo 9, no está en mis apuntes, pero fíjate en el capítulo 9, en el versículo 35, dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en la sinagoga y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidos y desamparados como ovejas sin pastor. Mira el corazón de un pastor. El corazón del pastor se duele por lo que le pasa a las ovejas, por lo que le pasa a su pueblo. Pero es interesante porque fíjate lo que dice en el otro. ¿Cuál es el corazón de un pastor? Reunirlas para cuidarlas. Esa es la naturaleza de un pastor. ¿Cómo saber si en mi corazón, no, por eso no quiere decir que tú seas pastor, pero tal vez hay una inclinación en tu corazón por el tema pastoral? Y ahora hay diferentes tipos de pastor. Hay pastores que lo hacen desde un púlpito, desde una congregación, y hay gente que lo hace a nivel, ¿cómo decirlo? O sea, no en este contexto, sino, por ejemplo, tú eres una persona que siempre estás cuidando a otros.
estás pendiente, llamas al hermano. Esas personas tienen en su corazón el corazón de Dios en el sentido de cuidar a otros, de pastorearlos. ¿Me entiendes? Y tal vez tú eres de esas personas que, oye, este domingo no vino fulano, mengano, los voy a llamar a ver cómo están. Allí, en tu corazón, hay una inclinación a lo pastoral, ¿cierto? Y esa inclinación pastoral viene del mismo corazón de Dios, que es el pastor de pastores, que se preocupa por cada uno de nosotros, ¿cierto? Que estemos alimentados, que estemos cuidados. A veces hay gente que dice, ay, pastor, siempre, él cree que nada más cristianos y bien son los que se congregan, los que van los domingos. Es que el corazón de un pastor es precisamente tenerlos juntos para poderles compartir lo que Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Me entiendes? Yo no descarto que Dios pueda hablarte en tu casa mejor que aquí. Sí puede hacerlo. Pero no es, número uno, la tendencia, el corazón del pastor, ni tampoco el propósito de Dios, porque para eso Dios estableció la iglesia, ¿cierto? Para edificar y equipar a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la imagen del Señor se perfeccione en cada uno de nosotros. Entonces, mientras no existe una iglesia perfecta, igualita, y a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, existirán pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas. Existirán, porque todos ellos son necesarios para que el cuerpo de Cristo madure. Ahora, esos son los que Dios pone a cuidar la grey de diferentes maneras, ¿cierto? Es importante, es increíble como por ejemplo, un profeta, un verdadero profeta que está pendiente. Si tú miras el contexto, una cosa es el don profético que se mueve dentro del marco ese de exhortar, edificar y consolar, y otra cosa el ministerio del profeta. El ministerio del profeta incluso es como el atalaya, ve el peligro y advierte, ¿cierto? Por ejemplo, un profeta puede decirle al pastor, pastor, yo siento que alrededor de la iglesia se está moviendo algo raro de tal cosa. Pero detrás de ese mensaje está un mensaje de cuidar la congregación. Como también el profeta ese que fue donde el rey y le dijo, mira, un pastor tenía una ovejita, eso hiciste tú. El profeta también señala el pecado, pero ¿por qué? Porque también está cuidando el rebaño del Señor, ¿cierto? Y el evangelista también, el evangelista está cargado, porque allá afuera hay una cantidad de gente que si Jesús viene se quedan, y hay que alcanzarlos. Se duele en su corazón del que no conoce al Señor. ¿Y dónde van esos que ellos le alcanzan? Al rebaño, donde van a ser cuidados y pastoreados. ¿Entiendes? El evangelista usualmente no es gente de cuidar, sino solamente de empujar, de alcanzar. Pero el llamado evangelístico también con una persona termina cuando ya lo conecta con el cuerpo de Cristo, para que sea cuidado, porque solos no podemos. Entonces, pero esos que están ahí para pastorear, para cuidar de diferentes maneras, también tienen que tener el corazón de Dios, porque si no, eso es lo que pasa. Yo me cansé de decirle, pastor, oye, tú invitaste a tu hija a la iglesia. Sí, yo le dije 2 veces, pero ya verá a ver lo que hace. Esta persona no tiene el corazón, ¿me entiendes? Se dolió, se cerró o se desnaturalizó, me perdona la expresión, con lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere al contrario, que tú te mantengas ahí orando hasta que lo veas que camina, como el Señor desea que camine. Ahora, hay diferencias entre las ovejas y los pastos y las cabras. Según estudié y eso encontré, las ovejas habitan en las llanuras y a donde las lleva el pastor. Una oveja de por sí se pierde. Sola, ellas son desorientadas. En cambio, la cabra no. A la cabra le gusta estar en los lugares incluso altos. Se montan por las piedras, las pezuñas de ellas están diseñadas, o Dios las dotó,
para que ellos puedan entre las piedras ajustarse, por muy empinada que sea, sus pezuñas se ajustan, se agarran y se pueden, y desde allá se agarran así y miran así. A veces uno siente que el cristiano es así, va donde le da la gana y se queda mirando para ver si lo están mirando. Porque le gusta estar en lugares visibles, la oveja no. La oveja puede estar desapercibida, a la cabra le gusta que la vean y se monta. Y entre más difícil le dice, es como la persona que le dice, mira, no vayas para allá que te puedes hacer daño. Y más rápido corre para allá. Y esa es la cabra. Las ovejas se dicen que, y hay pastores también. Yo ayer, mientras estaba meditando esto, yo pensaba que hay muchas iglesias que comenzaron por gente que no fueron ovejas sino cabras. Salieron huyendo para que los vieran, porque en un lugar no los veían, entonces para que los vieran como una cabra. Y en ese sentido armaron su iglesia, o la congregación de las ovejas son dóciles, las cabras son tercas. Las ovejas les gusta y pueden estar con los rebaños. Tú ves rebaños de ovejas grandísimos y también los ves pequeños. Las cabras no. Las cabras están hasta cierto número. De ahí para adelante no, se van apartando y buscan estar solas. Una oveja cuando está sola se desorienta, se enferma y se lo pueden comer los depredadores. La cabra está sola y arma su grupo. Ya se defienden porque tienen sus cachos, sus cosas ahí para defenderse. Entonces, por eso pueden vivir con grupos pequeños y solos. La oveja necesita que la lleven en lugar donde pueden apacentarla y comer. La cabra no. La cabra huele, busca y encuentra donde comer. Y ella sola se encarga de su comida. Interesante eso. Las cabras atacan y hieren comúnmente a los que están cerca. Las ovejas no. Estas son algunas de las que encontré. Ahora, nada más con esta, uno tiene que preguntarse, ¿soy yo una oveja o soy yo una cabra? Y esa respuesta, cada uno, por el Espíritu Santo, la recibirá. Es interesante porque, volviendo a aterrizar en la porción, según la descripción que está aquí, ambos hacen parte del rebaño del Señor. O sea, el Señor reconoce que dentro de su rebaño habían ovejas y cabras. Pero llegará un día en que Él las separará. Hay un momento en que Dios las separa. Y a veces pasa eso, a veces en una iglesia, voy a contextualizarla, a veces hay ovejas y cabras. Y las cabras hieren a las ovejas. Pero es el Señor el que las cuida, el que las sana, el que llega momentos del día en que hay que separarlas para que puedan crecer sanas. El pastor de pastores es el que conoce todo esto y puede hacerlo de la mejor manera. Cuando nosotros los pastores humanos queremos hacerlo, aún dirigidos, motivados por el Señor, siempre es incómodo y se cuestiona lo que hace. Pero el dueño del rebaño sabe cómo hacerlo. Las cabras, o sea, el que pastorea una cabra sabe que de la cabra puede comer la carne y beber la leche. Eso es lo que ella da. La oveja provee lana, provee comida también, ¿cierto? Entonces, ambas son diferentes, proveen cosas diferentes y también los efectos que causan dentro de un rebaño son diferentes.
Vuelvo y digo, aquí es donde viene el desafío para cada uno de nosotros. Señor, ¿qué seré yo? ¿Una oveja o una cabra? Lo cierto es que en este momento del juicio la cabra es un ser injusto y la oveja es un animal o un ser justo. Cuando nosotros nos comportamos como ovejas que dejamos que Él sea nuestro pastor, perdón, como dice el Salmo 23, nada me falta, ¿cierto? Ahí eso lo predica ¿quién? Una oveja de su pastor. O sea, el pastor, estoy hablando del Señor, ¿cierto? Pero cuando Él no es mi pastor, entonces yo tengo dificultades. Hay dificultades que vive la oveja, hay dificultades que vive la cabra. Cada uno vive las suyas. Ahora, finalmente quiero decirte, y con esto quiero cerrar, amado, al final dice, versículo 45, y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar a la más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. También hay otra porción en Mateo, creo que 5, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre no sé qué cosa. Gente también que conocía al Señor, pero no tuvieron el corazón del Señor. Y también fueron enviados al castigo eterno. Yo quiero preguntarte, ¿qué eres tú? ¿Oveja o cabra? Este es el mejor momento para decirle, Señor, Señor, cámbianos, cámbianos, porque yo quiero vivir la eternidad. Aquí también nos dice, en el versículo 46, ellos irán al castigo eterno, pero los justos se entrarán en la vida eterna. Hay una vida eterna y un castigo eterno. Según tu naturaleza, según tu forma de vivir, porque eso lo decidimos en vida. Después de muerto, como dijo el profeta aquel cantante, después del muerto, sí, pero hay una canción que dice que después del muerto, echo pie para abajo, no sufro, padezco, no escucho ni nada. Una canción del Gran Común. Después del muerto ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿dónde decidimos la vida eterna? O el castigo eterno, en vida, ahora. Y yo deseo que tú seas de los que ha escogido la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos un momentico en pie.